En la cocina, justo cuando acababa de poner en la mesa el último plato, una lubina a la sal, el timbre del teléfono sonó de repente. Eché un vistazo a la pantalla. Era Javier, mi marido. A estas horas se suponía que estaba haciendo horas extra en la oficina. Sí, cariño, me sequé las manos apresuradamente y contesté. Elena, escúchame un momento. La voz de Javier sonaba tan despreocupada como si estuviera hablando del tiempo que haría mañana. El miércoles de la semana que viene nos vamos toda la familia a Ibiza una semana. Ya he reservado los vuelos y el hotel. Inconscientemente apreté el teléfono con fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos. Otra vez lo mismo. Esta era ya la tercera vez. Escuché mi propia voz extrañamente calmada como la quietud que precede a la tormenta. Ah, sí, supongo que van tus padres Marcos con su novia y también tu tía con su hija. 6 personas en total, ¿verdad? Exacto, dijo Javier con un tono alegre. La villa que he reservado esta vez solo tiene 3 habitaciones, así que con tanta gente no hay sitio para todos. Por eso tú no vengas, ¿vale? Respiré hondo mirando la mesa del comedor con sus 2 platos principales y una sopa, todo preparado con esmero, todos mis platos favoritos. Y ahora acabarían en la basura igual que mis esperanzas. Ah, de acuerdo. Pues que lo paséis muy bien, me oí decir como si el sonido viniera de un lugar muy lejano. Sabía que eras la más comprensiva. Javier soltó un evidente suspiro de alivio. Ah, y estos días que no estaré en casa, acuérdate de regar las flores del patio. Y también mis suculentas. No te olvides. Sí lo sé. Colgué el teléfono. Me quedé inmóvil. La pantalla del teléfono se oscureció como la luz que se extinguía lentamente en mis ojos. La tercera vez. 3 años de casados, un viaje familiar cada año y a mí nunca me habían invitado. El primer año, Javier dijo que como acababa de sufrir un aborto espontáneo, no era conveniente que viajara lejos. El segundo año dijo que mi trabajo era muy exigente y que sería difícil pedir vacaciones. Este año ni siquiera se había molestado en inventar una excusa decente. Mecánicamente empecé a recoger la mesa tirando a la basura la comida que nadie había probado. De repente mi muñeca tembló y el plato se deslizó de mi mano cayendo al suelo y haciéndose añicos. Miré fijamente los trozos rotos en el suelo y de pronto me parecieron un reflejo de mí misma. Este matrimonio, aparentemente perfecto por fuera, en realidad se rompía con el más mínimo toque. El teléfono vibró de nuevo. Era el grupo de WhatsApp de la familia de mi marido. Lo abrí. Era un mensaje de mi suegra Carmen. Familia, este año hemos decidido ir a Ibiza, salimos el miércoles. Recordad llevar protector solar, que allí hace mucho calor ahora. Detrás una serie de emojis de celebración. Me quedé mirando las palabras, toda la familia, con los ojos escocidos. En su definición, yo no contaba como familia, solo era una extraña, una sirvienta sin sueldo. Saqué una foto que se hicieron en Málaga el año pasado. En ella Javier abrazaba por los hombros a su hermano pequeño Marcos. Mi suegra, con un llamativo vestido de diseñador, estaba sentada en el centro. Mi suegro Antonio permanecía serio a un lado. Junto a ellos, su sobrina y la novia de Marcos de aquel entonces. 7 personas sonriendo radiantes con el mar azul y las palmeras de fondo. Ese día yo estaba sola en casa con fiebre alta. Llamé a Javier y me dijo, tómate un paracetamol y duérmete un poco, ya verás cómo se te pasa. Estamos buceando y no hay buena cobertura. Te dejo. Me agaché y recogí uno a uno los trozos de porcelana del suelo. Me corté un dedo y empezó a sangrar, pero no sentí dolor. Comparado con el dolor de mi corazón, ¿qué era una herida superficial? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez una videollamada de mi mejor amiga, Sofía. Me sequé la cara intentando recomponer mi expresión antes de contestar. Elena, tía, no sabes lo que me ha pasado. Hoy en el bufete hemos tenido un cliente súper difícil de tratar. La voz de Sofía se detuvo de golpe. Entrecerró los ojos acercando la cara a la pantalla. ¿Qué te pasa? Tienes los ojos rojos.
Nada. Estaba cortando cebolla y me han picado los ojos. Intenté forzar una sonrisa. Venga ya. ¿Te crees que después de más de 10 años de amistad no te conozco? Sofía frunció el ceño. Te ha vuelto a hacer algo el imbécil de Javier. Bajo la mirada penetrante de Sofía, mi coraza se derrumbó. Le conté todo en pocas frases, mi voz se fue apagando hasta convertirse casi en un susurro. Siento que soy el hazmerreír de todos. El hazmerreír. Sofía se rió con frialdad. Los que son el hazmerreír son la familia de Javier. Elena despierta, no te consideran parte de la familia. Guardé silencio. En el fondo, lo sabía perfectamente, solo que no quería admitirlo. 3 años atrás, en aquella boda por todo lo alto, Javier se había arrodillado y me había prometido que me haría feliz. Esa imagen todavía estaba nítida en mi mente. ¿Cómo en un abrir y cerrar de ojos habíamos llegado a esto? Elena, la voz de Sofía, se volvió repentinamente seria. ¿Recuerdas lo de la separación de bienes antes de la boda? Asentí. Ocurrió un mes antes de casarnos. Javier de repente propuso que firmáramos la separación de bienes, diciendo que era una tradición en su familia. Aunque en ese momento me sentí incómoda para demostrar que no era una interesada, afirmé. El chalet está a tu nombre, ¿verdad? ¿Está clara la titularidad? Es la dote que me dieron mis padres. Es un bien privativo registrado solo a mi nombre. ¿Por qué de repente preguntas por esto? Sofía dudó un momento y finalmente solo dijo, por nada. Solo para recordarte que tienes que pensar más en ti misma. Oye, ya que su familia se va de viaje la semana que viene, ¿quieres venir a mi casa unos días? Estar sola es muy aburrido. Rechacé la amable oferta de Sofía. Después de colgar, me quedé de pie frente al ventanal, mirando el césped del jardín que Javier cuidaba con tanto esmero. Este era el chalet que compramos al casarnos. La entrada la pagaron mis padres. La reforma la pagué yo con mis ahorros de todos estos años de trabajo. La familia de Javier solo aportó una parte muy pequeña, pero insistieron en añadir el nombre de Javier en la escritura. La razón, un hombre tiene que mantener las apariencias. La noche fue cayendo. Maquinalmente me duché y me metí en la cama. Javier volvería a hacer horas extra esta noche, no vendría a casa. Desde hacía medio año, sus horas extra eran cada vez más frecuentes y yo ya había dejado de preguntar. Tumbada en la cama mirando al techo, un pensamiento repentino cruzó mi mente. Un matrimonio así, ¿realmente quiero continuarlo? Durante los últimos 3 años me había esforzado por ser una buena esposa respetuosa con mis suegros, atenta con mi marido e incluso tolerante con las impertinencias de mi cuñado. ¿Y qué había recibido a cambio? La exclusión deliberada en el grupo de WhatsApp familiar, las noches cada vez más frecuentes en las que mi marido no volvía a casa y el viaje familiar anual del que siempre me dejaban fuera. El teléfono se iluminó. Un mensaje de WhatsApp de Javier. Cariño, ¿ya duermes? La semana que viene que no estoy, acuérdate de revisar bien las puertas y ventanas cada día. Ah, y mi madre dice que quiere traer algunos productos típicos de Ibiza de regalo. Mañana ve a comprar unas cajas bonitas y déjalas preparadas, ¿vale? Miré el mensaje y de repente me eché a reír. Reí hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas. Basta. Realmente basta ya. Elena García, ¿hasta cuándo vas a seguir engañándote a ti misma? Me sequé las lágrimas y le escribí un mensaje a Sofía. Mañana, ¿estás libre? Necesito consultarte algunos asuntos legales. Fuera de la ventana la luna colgaba alta y fría. Sabía que había cosas que nunca volverían a ser como antes. La luz del amanecer se coló por las cortinas, iluminando el dormitorio. Abrí los ojos, el lado de la cama a mi lado seguía vacío. Javier efectivamente no había vuelto anoche. Era la 7ª vez que hacía horas extra este mes. Me levanté, abrí el armario, mis dedos rozaron una fila de vestidos deteniéndose finalmente en un elegante vestido de tubo. Era el estilo que más le gustaba a Javier. Decía que con ese vestido parecía una esposa virtuosa.
Hoy, deliberadamente, elegí un traje de chaqueta elegante y funcional. Después de lavarme la cara, me miré en el espejo. Mi rostro a los 29 años ya mostraba signos de cansancio. Las arrugas en las comisuras de los ojos y la piel apagada contaban en silencio 3 años de represión. Con una base de maquillaje ligera, cubrí suavemente las huellas del llanto de anoche. Sonó el timbre. Por la mirilla vi el característico pelo corto y la mirada aguda de Sofía. Llevaba 2 cafés y una bolsa de papel que desprendía el aroma a mantequilla y pan. Sabía que no habrías desayunado, dijo nada más entrar, poniéndome la comida en las manos. Americano sin azúcar con un chorrito de leche y tu croissant favorito. El intenso aroma a café me hizo picar la nariz. En esta ciudad, la única persona que recordaba mis gustos, aparte del dueño de la cafetería, era Sofía. Javier ni siquiera sabía que soy alérgica a los cacahuetes. En una cena familiar, el año pasado, incluso me sirvió una ensalada de pollo con salsa de cacahuete diciendo que estaba deliciosa. Venga, cuéntame, ¿qué asunto legal quieres consultar? Sofía fue directa al grano sacando su portátil del maletín. Removí mi café sopesando cada palabra. Si quisiera divorciarme, ¿cómo podría proteger mis intereses? Los ojos de Sofía se iluminaron. Por fin has entrado en razón, rápidamente abrió varios archivos. Primero tenemos que aclarar la situación de vuestros bienes. Has dicho que tienes un chalet a tu nombre, ¿verdad? Si fue la dote de mis padres. Ellos pagaron la entrada y está registrado solo a mi nombre. Pero después de casarnos, Javier insistió en que añadiera su nombre. Dijo que era para mantener las apariencias. ¿Y añadiste su nombre? Sofía frunció el ceño. ¿Cuándo medio año después de la boda? En ese momento se quejaba todos los días diciendo que las esposas de sus compañeros de trabajo ponían a sus maridos en las escrituras y que él era el único que le hacía quedar mal en la oficina. Me ablandé y acepté. Sonreí amargamente. Los dedos de Sofía volaban sobre el teclado. Esto es un poco complicado, pero como es un bien privativo anterior al matrimonio, la entrada y la plusvalía correspondiente siguen siendo tuyas. ¿Quién pagó la reforma? La mayor parte fue con mis ahorros del trabajo, unos 30,000 euros. La familia de Javier aportó unos 7,500 euros. ¿Tienes los recibos? Asentí. Guardo el contrato de la reforma y todas las facturas. Sofía pareció satisfecha. A continuación necesitamos reunir más pruebas. ¿Conoces bien los ingresos de Javier? Esta pregunta me dejó perpleja. Los ingresos de Javier. Desde que nos casamos, siempre hemos tenido cuentas separadas. Él solo me daba una cifra aproximada. Nunca le pregunté cuánto ganaba exactamente. Su sueldo es de unos 80,000 euros al año. Cada mes me transfiere 600 euros para los gastos de la casa. El resto, cada uno paga lo suyo. Las cejas de Sofía casi se le salieron de la frente. ¿Qué lleváis 3 años casados y seguís con cuentas separadas? ¿Y la hipoteca del chalet? La estoy pagando yo. Mi voz se hizo más pequeña. Javier dice que su dinero es para invertir. Además, sus padres son mayores y necesita tener ahorros para gastos médicos. Elena García Sofía golpeó la mesa. ¿No te das cuenta de que te ha estado engañando? Esto no es una relación matrimonial normal. Mis ojos comenzaron a arder de nuevo. Contar estas cosas en voz alta hacía que incluso a mí me pareciera ridículo. Para los demás, yo era la señora de Javier, viviendo en un chalet y conduciendo un coche de lujo. ¿Quién iba a imaginar que para comprarme un abrigo decente tenía que pensármelo 2 veces, mientras que él podía comprarle a su madre un collar de perlas de miles de euros, sin pestañear? Necesito revisar su situación financiera, dijo Sofía seriamente. ¿Tienes acceso a su ordenador o a sus documentos? Su despacho siempre está cerrado con llave. Dice que dentro hay documentos importantes de clientes. De repente, recordé algo. Pero tengo una copia de todas las llaves de casa. Podría entrar a mirar cuando él no esté. Ten cuidado, no levantes sospechas, advirtió Sofía.
Céntrate en los extractos bancarios, los registros de inversión y vaciló. ¿Hay pruebas de infidelidad? Mi corazón se encogió. Infidelidad. La posibilidad que siempre me había negado a mí misma finalmente estaba sobre la mesa. Después de que Sofía se fuera, me paré frente a la puerta del despacho de Javier con la llave en la mano. Cuando nos casamos, acordamos respetar nuestra privacidad. Por eso, nunca había entrado en su espacio personal sin permiso. Hoy tenía que romper esa regla. El sonido de la llave en la cerradura fue extrañamente nítido. Al abrir la puerta, me golpeó un ligero olor a colonia masculina. El despacho estaba impecable. Los libros de derecho en la estantería estaban ordenados por tamaño, el escritorio sin una mota de polvo. Revisé primero los cajones. El superior contenía documentos de trabajo normales. En el del medio había algunos álbumes de fotos. Los hojeé, eran todo fotos de él y su familia. Nuestras fotos juntos eran apenas un puñado. El cajón inferior estaba cerrado con llave. Este detalle inusual aumentó mis sospechas. Miré a mi alrededor y mis ojos se posaron en una pequeña caja fuerte detrás de la estantería. Era la caja que Javier compró el año pasado diciendo que era para guardar documentos importantes. Probé con la fecha de nuestro aniversario de boda. Incorrecto, su cumpleaños. Incorrecto. Finalmente introduje el cumpleaños de su madre. La caja fuerte hizo clic y se abrió. Dentro había una pila de documentos ordenados. Encima de todo una escritura de propiedad. La abrí. Era la escritura de mi chalet. Pero en la sección de titularidad ponía claramente Javier Ruiz, Elena García, copropiedad al 50%. Recordaba perfectamente que al principio solo era añadir su nombre, debería haber sido una propiedad pro indiviso con porcentajes. Seguí buscando y encontré varios extractos bancarios. El saldo de la cuenta de Javier me dejó boquiabierta. No eran los 30.000 euros que él decía, sino casi 300.000. Además, cada mes había una transferencia fija a una persona llamada Laura por importes que iban desde los 200 hasta los 800 euros. En el fondo había un exquisito estuche de joyería de terciopelo. Lo abrí temblando. Dentro había un collar de diamantes de Cartier que nunca había visto. La factura indicaba un precio de más de 15.000 euros. La fecha de compra era mi cumpleaños del año pasado, pero el regalo que yo recibí fue solo un ramo de rosas sin más. Debajo del estuche había una foto. Javier abrazaba a una chica joven junto a la piscina de un resort. Ambos llevaban bañadores a juego y sonreían felices. En el reverso ponía «Con mi amor en Ibiza, agosto de 2022». Justo la semana que él dijo que estaba en un viaje de trabajo. Mi mundo empezó a dar vueltas. Las noches de horas extra, las excusas, los gastos inexplicables. Todo tenía una explicación. De repente el teléfono vibró, haciéndome sobresaltar y casi tirar la foto. Era Javier. «Cariño, esta noche no vengo a cenar. Hay una cena de empresa». Miré fijamente el mensaje y me fijé en su foto de perfil de WhatsApp. Estaba sentado en la mesa de un restaurante de lujo. El encuadre solo captaba la copa de vino de enfrente y una mano con las uñas pintadas de rojo. Al ampliar la imagen en el reflejo del cristal de detrás, se veía vagamente su figura y la de una chica de pelo largo. En ese momento mi corazón se calmó de una forma extraña. Todas mis dudas y autonegaciones tenían respuesta. No era paranoica ni sensible, solo una idiota a la que habían estado engañando. Con calma fotografié todas las pruebas y las envié al correo electrónico encriptado de Sofía. Luego volví a colocar todo en su sitio, cerré la caja fuerte y salí del despacho. A las 10 de la noche, Javier llegó a casa oliendo a alcohol. Sentada en el sofá del salón, le observé sin emoción mientras se quitaba los zapatos tambaleándose. «Cariño». Aún despierta se acercó para besarme, pero giré la cabeza para evitarlo. «Hueles a perfume». «No me gusta», dije con calma. Javier se quedó helado un instante, luego sonrió. «Es por una reunión con clientes, Elena. Es inevitable. Esas clientas se bañan en perfume.
Ah, sí le miré directamente a los ojos. ¿Laura también es una clienta? La expresión de Javier se congeló, la borrachera pareció desvanecerse a la mitad. ¿Qué estás diciendo? Nada, me levanté, solo que de repente he recordado que cada mes tienes que atender a esta clienta varias veces. Debes de estar agotado. El rostro de Javier pasó del rojo al blanco pálido. Elena, déjame que te explique. No hace falta que expliques, le interrumpí. Estoy cansada. Me voy a dormir. Mañana tengo que ir a comprar las cajas para los recuerdos de Ibiza para tu madre. ¿Recuerdas? Me di la vuelta y entré en el dormitorio, dejando a Javier solo y petrificado en el salón. Al cerrar la puerta me apoyé en ella, escuchando sus pasos nerviosos fuera y su voz susurrante al teléfono. Seguro que estaba avisando a esa tal Laura. El teléfono se iluminó. Era un mensaje de Sofía. Pruebas recibidas, suficiente para hundirlo. Mañana ven al despacho y hablamos de los detalles. Esta vez tienes que hacerme caso. Respondí con un OK y borré el historial de chat. Tumbada en la cama, miré al techo extrañamente tranquila. La antigua Elena habría llorado hasta empapar la almohada, pero la Elena de ahora solo quería reírse con desdén. Javier abrió la puerta con cuidado, fingiendo que no había pasado nada, y se acostó a mi lado. En la oscuridad oía su respiración contenida, sabía que fingía dormir. Javier, dije de repente. Esta vez, ¿en qué hotel os alojáis en Ibiza? Su cuerpo se tensó visiblemente. Ah, solo un resort normal. Un acuerdo que tiene la empresa. Ah, sí, me reí con sorna. Espero que no sea otra vez el Ushuaia. He oído que las suites con vistas al escenario son carísimas. Javier se incorporó de un salto. ¿Me has estado investigando? Investigarte, me giré para mirarle. La luz de la luna entraba por la ventana. Su expresión era una mezcla de pánico y furia. ¿Hace falta? Se te olvidó bloquearme en Facebook. 8 de agosto del año pasado, check-in en Ushuaia, Ibiza. El collar de Cartier de la foto es precioso, por cierto. El rostro de Javier se contrajo. Elena García. ¿Te atreves a mirar mi móvil? Comparado con que tú tengas una aventura. ¿Qué es que yo mire tu móvil? Me senté y encendí la lámpara de la mesilla. 3 años de matrimonio con cuentas separadas. He sido como una idiota sirviendo a toda tu familia para que al final tú te dediques a mantener a otra mujer. Javier Ruiz, realmente no me has decepcionado. La cara de Javier estaba lívida. De repente agarró la almohada y la lanzó con fuerza contra la pared. Basta ya, ¿te crees que quería esto? Cada día al llegar a casa tengo que ver tu cara de funeral. Laura es 100 veces más dulce que tú, ella sí que sabe cómo hacer feliz a un hombre. Le observé en silencio en su estado de histeria y de pronto me pareció ridículo. Este era el hombre por el que una vez me casé en contra de la opinión de mis padres. Un cobarde que tras ser infiel era capaz de echarme la culpa a mí con tanta arrogancia. De acuerdo, pues divorciémonos, dije con ligereza. Tú te vas con tu Laura y yo vivo mi vida en paz. ¿Divorcio? Javier soltó una carcajada. Ni en tus sueños. La mitad de este chalet es mío. Si te divorcias, ¿de qué vas a vivir? Con tu trabajillo en esa pequeña empresa no te llega ni para pagar la hipoteca. Así que era eso. Lo tenía todo calculado, seguro de que no me atrevería a divorciarme. Miré su rostro triunfante y de repente me eché a reír. Bueno, pues ya veremos. Javier claramente no esperaba esta reacción y se quedó sin palabras. Volví a tumbarme, apagué la luz y le di la espalda. En la oscuridad podía sentir su mirada confusa y furiosa clavada en mi espalda. Elena García, dijo finalmente entre dientes, no se te ocurra hacer ninguna tontería. Le tengo el ojo echado a este chalet desde hace tiempo. Mi hermano Marcos se casa y necesita una casa. Así que era eso. Cerré los ojos con fuerza, clavándome las uñas en las palmas de las manos. Toda su familia lo había planeado desde el principio. Comían de lo mío, vivían en mi casa y al final pretendían quedarse con mi casa para que mi cuñado se casara. Javier no tardó en empezar a roncar. Yo no pegué ojo en toda la noche.
Cuando amaneció, me levanté con cuidado, recogí algunas cosas esenciales y documentos importantes, y salí de casa en silencio. El aire de la mañana era extrañamente fresco. Respiré hondo y llamé a Sofía. «Hola, Sofía, lo he decidido. Voy a recuperar todo lo que me pertenece». Al otro lado de la línea, la voz de Sofía sonaba llena de espíritu de lucha. «¿Así se habla? Te espero en el bufete. La guerra ha comenzado». Colgué y paré un taxi. Por el retrovisor, el chalet en el que había vivido durante 3 años se hacía cada vez más pequeño. Esta vez no volvería a ablandarme. El bufete de Sofía estaba en la planta 28 de un rascacielos de cristal en el centro de Madrid. Sentada en la sala de reuniones, tenía delante todas las pruebas que Sofía había impreso. «La situación es peor de lo que pensábamos», dijo Sofía ajustándose las gafas. Según estos extractos bancarios en los últimos 2 años, Javier le ha transferido a Laura un total de 80.000 euros. Esto constituye un acto grave de disposición fraudulenta de bienes gananciales. Asentí en silencio mis dedos, acariciando inconscientemente esas cifras frías. 80.000 euros. Eran 2 años de mi sueldo. Así de fácil para otra mujer. Pero lo más grave es esto. Sofía sacó otro fajo de documentos. He revisado el historial crediticio de Javier. Hace 3 meses pidió un préstamo de 150.000 euros con el propósito de reformas del hogar. Pero nuestro chalet no tiene ningún plan de reforma reciente. ¿150.000 euros levanté la cabeza de golpe? ¿Nunca me dijo nada sobre eso? ¿Porque no tenía ninguna intención de decírtelo? Sofía sonrió con frialdad. Ese dinero, una semana después de entrar en su cuenta, fue transferido en 5 partes a Laura. Sospecho que le ha comprado una casa a esa mujer. Mi voz temblaba. «Es muy posible», asintió Sofía. «Pero eso no es lo más urgente. Mira esto». Abrió un archivo digital. Eran las conversaciones de WhatsApp entre Javier y su hermano Marcos. «Esto lo conseguí por un canal especial», explicó Sofía. «Legalmente puede que no sirva como prueba directa, pero es suficiente para saber lo que planean». «Hermano, ¿ya le has dicho a tu mujer lo de hipotecar el chalet?», preguntaba Marcos. «Todavía no. Esperaré a volver de este viaje. Últimamente está muy rara, sospecho que se ha enterado de lo de Laura». «¿Y qué hacemos entonces? La casa que hemos visto mi novia y yo tenemos que dar la señal la semana que viene». «¿Qué prisa tienes? El chalet está también a mi nombre. Aunque no esté de acuerdo, tendrá que aceptarlo. Como mucho que intervenga mi madre. A ella siempre le hace caso». Miré la pantalla sintiendo como si una roca me aplastara el pecho. Llevaban tiempo planeando hipotecar mi chalet para comprarle una casa a mi cuñado. Según la ley para hipotecar un bien en copropiedad, basta con el consentimiento de una de las partes, dijo Sofía seriamente. Si actúan antes que tú estarás en una posición muy pasiva. ¿Y qué hago? Apreté los puños. Voy a ver cómo se llevan mi casa para hipotecarla. Por supuesto que no, los ojos de Sofía brillaron con agudeza. Tenemos que adelantarnos. La entrada de la casa la pagaron tus padres, la mayor parte de la reforma también la pagaste tú. Tienes todos los recibos. Podemos alegar que Javier ha incurrido en una falta grave en el matrimonio y solicitar una nueva división de los bienes. Reflexioné un momento y de repente se me ocurrió algo. Sofía, si pudiera demostrar que la copropiedad en la escritura fue falsificada por él, ¿qué pasaría? Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Tienes pruebas? No estoy segura, pero recuerdo muy bien que al principio solo era añadir su nombre, debería haber sido una propiedad pro indiviso. Además, recordé la escritura en la caja fuerte, el sello y la firma parecían un poco diferentes. Esto podría ser un punto de inflexión, dijo Sofía golpeando la mesa con entusiasmo. Si demostramos que la escritura fue alterada, no solo la hipoteca sería nula, sino que Javier podría enfrentarse a responsabilidades penales. Trazamos un plan preliminar. Primero necesitaba reunir más pruebas en secreto. Segundo, tenía que verificar rápidamente la autenticidad de la escritura. Finalmente, preparar la demanda de divorcio. Al salir del bufete, Sofía me dio un juego de llaves.
Este es un pequeño apartamento que tengo vacío. Quédate allí, de momento no vuelvas al chalet. Javier ahora mismo es un perro acorralado, no se sabe qué podría hacer. La abracé agradecida. Al salir del edificio, el sol me deslumbró. El teléfono vibró, era una llamada de Javier. Respiré hondo y contesté. Elena García. ¿Dónde te has metido? La voz de Javier estaba llena de ira. Mamá ha llamado diciendo que las cajas de regalo aún no han llegado y las necesita para mañana. Casi me eché a reír. Con todo lo que estaba pasando, su primera reacción era reprocharme que no había cumplido una orden de su madre. Estoy ocupada fuera de casa, dije con calma. Ya he encargado las cajas, alguien se las entregará directamente a tu madre esta tarde. Javier se quedó claramente sorprendido, no esperaba que cooperara de esa manera. Ah, vale, de acuerdo. Oye, ¿y lo de anoche? Lo de anoche pregunté deliberadamente, estabas muy borracho, ¿no dijiste un montón de tonterías? Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Sí, estaba muy borracho. No me acuerdo de nada. Bueno, ¿cuándo vuelves a casa? Supongo que tarde. ¿Ha surgido algo urgente en la oficina? Dije para despacharle. No me esperes para cenar. Colgué y fui directa al registro de la propiedad. Con una copia de la escritura original y mi DNI, conseguí una nota simple informativa del chalet. Efectivamente, en ella constaba claramente que era una propiedad pro indiviso Elena García, 70% Javier Ruiz, 30%. Sin embargo, en la escritura actual ponía copropiedad al 50%. Esto significaba que Javier había utilizado algún método para alterar el documento. Contuve mi alegría y le envié inmediatamente una foto a Sofía. Gran descubrimiento, falsificó la forma de copropiedad. Esta vez está acabado. Sofía respondió rápidamente. Ahora necesitaba conseguir la escritura falsificada original. No sería fácil, Javier seguramente la escondería con más cuidado. Decidí arriesgarme y volver al chalet. A las 4 de la tarde, calculando que Javier estaría en una reunión en la oficina, volví. Nada más entrar, sentí que algo no iba bien. El salón estaba revuelto, los cajones de mi tocador abiertos. Claramente, alguien había estado buscando algo. Subí las escaleras con cuidado y oí un ruido de papeles en el despacho. A través de la rendija de la puerta, vi a Javier sudando a mares, revolviendo documentos y maldiciendo en voz baja. Había vuelto a casa antes de lo previsto para buscar la escritura. Retrocedí sigilosamente, bajé las escaleras y cerré la puerta de entrada de un portazo. «Cariño, ya estoy en casa». Arriba se oyó un ruido de pánico seguido de la voz de Javier intentando sonar tranquila. «Ah, cariño, ya has vuelto. Estaba buscando unos documentos en el despacho». Subí y abrí la puerta del despacho. Javier estaba de pie junto al escritorio forzando una sonrisa, pero las gotas de sudor en su frente y su pelo revuelto delataban su pánico. «¿Por qué has vuelto tan pronto hoy?», pregunté fingiendo preocupación. «Ah, no había mucho que hacer en la oficina, así que he vuelto antes», dijo desviando la mirada. «Oye, ¿has visto la escritura de la casa? La empresa quiere pedir un préstamo y necesitan los papeles para la hipoteca». Efectivamente. Sonreí para mis adentros, pero por fuera parecía confundida. No estaba en la caja fuerte. «He mirado y no está», dijo Javier ansioso. «Piensa, ¿la has dejado en otro sitio?» Fingí pensar. El mes pasado la comunidad de propietarios pidió actualizar los datos. «No, la llevé a fotocopiar, puede que la dejara...». Hice una pausa. «Claro, en casa de mi madre». Me dijo que quería ver la escritura y se la dejé. La cara de Javier se puso blanca al instante. «¿Qué? ¿Cómo puedes darle algo tan importante a otra persona? ¿Mi madre es otra persona?», le repliqué. «Además, la escritura también está a mi nombre. ¿Qué problema hay en que esté en casa de mi madre?». Javier se quedó sin palabras, una vena se le hinchó en la frente. «Ve a buscarla ahora mismo. La empresa la necesita urgentemente. Mi madre se ha ido de viaje. No vuelve hasta el mes que viene», dije parpadeando inocentemente.
¿Es muy urgente si no puedes usar el pequeño apartamento que tienes a tu nombre para hipotecarlo? Javier tenía un pequeño apartamento a su nombre, un bien privativo que tenía alquilado. Por supuesto, no quería tocar su propio patrimonio. No, ya pensaré en otra cosa, dijo, agitando la mano con irritación. De repente recordó algo. Oye, ¿de verdad no recuerdas lo que dije anoche? Dijiste muchas cosas, que si Laura, que si Ibiza, que si un collar. Observé cómo su rostro se descomponía y de repente me reí. Es broma, no dijiste nada. Llegaste y te quedaste dormido como un tronco. La expresión de alivio de Javier era ridícula. Se acercó para abrazarme. Cariño, últimamente he estado muy ocupado y te he descuidado. Cuando volvamos de este viaje tendremos nuestro propio mundo. Esquivé hábilmente su abrazo. Date prisa y haz la maleta. ¿No tienes un vuelo temprano mañana? Javier retiró los brazos avergonzado y subió las escaleras. Le observé de espaldas sabiendo que la farsa tenía que continuar. Lo más importante ahora era mantenerlo tranquilo para ganar tiempo. Después de la cena, Javier recibió una llamada y salió a toda prisa. Seguramente para reunirse con Laura y planear su estrategia. Actué de inmediato registrando el despacho. Finalmente, en un grueso libro de Derecho Penal en la estantería superior, encontré la escritura falsificada. Rápidamente la fotografié y la volví a colocar en su sitio. Cuando estaba a punto de irme un sobre en el cajón del escritorio, llamó mi atención. Lo abrí. Era un contrato de hipoteca ya redactado. El chalet estaba valorado en 1.200.000 euros y el préstamo era de 800.000. El propósito, inversión familiar conjunta. Lo más aterrador era que en la sección de la firma del prestatario ya estaba mi firma imitada a la perfección. Pero claramente no era la mía. Javier había falsificado mi firma. Fotografié temblando todas las pruebas y las volví a colocar con cuidado en su sitio. Justo cuando iba a salir del despacho, sonó el teléfono. Era mi suegra Carmen. Elena, su voz era tan arrogante como siempre. Las cajas de regalo. Seguro que llegarán mañana. Quiero las de lujo, las doradas, no te equivoques. No se preocupe, suegra. Ya está todo arreglado. Respondí, conteniendo mi repugnancia. Y otra cosa, continuó dando órdenes. Mientras estemos de viaje, riega las plantas una vez a la semana. Las suculentas de Javier son muy valiosas. Y los pepinillos que puse en adobo en la nevera estarán listos la semana que viene, sácalos a secar al sol. Mientras le seguía la corriente, miré el reloj. Eran las 10 de la noche y Javier aún no había vuelto. Colgué y decidí no esperar más. Hice una pequeña maleta con ropa y documentos importantes y salí del chalet hacia el apartamento de Sofía. En el camino llamé a mis padres y les conté a grandes rasgos la situación. Para mi sorpresa, mi padre no me reprochó no haber seguido su consejo. Al contrario, dijo con firmeza: «Hija, sea cual sea tu decisión, tu familia siempre te apoyará. Ese chalet era para ti, no podemos permitir que la familia Ruiz se lo quede». Oí el llanto de mi madre al otro lado de la línea. «Hija tonta, ¿por qué no nos dijiste antes todo lo que estabas sufriendo?». Al colgar finalmente no pude contenerme y rompí a llorar en el asiento trasero del taxi. Resulta que nunca había estado luchando sola, solo era demasiado orgullosa para mostrar debilidad ante mi familia. El apartamento de Sofía, aunque pequeño, era acogedor. Me di una ducha caliente y me tumbé en la cama repasando los descubrimientos del día. Los crímenes de Javier eran cada vez más evidentes: infidelidad, disposición fraudulenta de bienes, falsificación de documentos, falsificación de firmas en contratos. Cualquiera de ellos era suficiente para que pagara un alto precio ante un juez. El teléfono se iluminó. Un WhatsApp de Javier. «Cariño, me ha surgido un viaje de trabajo de última hora de varios días. Volaré directamente a Ibiza para reunirme con la familia. Lo del chalet lo hablamos cuando vuelva». Sonreí con frialdad y no respondí. Abrí Facebook y vi que Laura acababa de publicar un nuevo estado. «Gracias por llegar a mi vida. El mejor regalo».
La foto adjunta era una pulsera de Cartier y la mano de un hombre. El reloj en la muñeca de ese hombre era el regalo de cumpleaños que le hice a Javier el año pasado. Con calma hice una captura de pantalla y la guardé. Luego apagué el teléfono. Mañana la batalla entraría en una nueva fase, y esta vez no tendría piedad. La luz del amanecer se filtró por las finas cortinas. Abrí los ojos tardando unos segundos en darme cuenta de dónde estaba. El apartamento de Sofía, aunque pequeño, me había proporcionado el sueño más tranquilo en 3 años. Tenía 3 llamadas perdidas en el móvil, todas de Javier, y un mensaje de WhatsApp: ¿por qué no coges el teléfono? Ya estoy embarcando. Acuérdate de cerrar bien la puerta al salir de casa. Me reí con sorna y bloqueé su número y todos sus canales de contacto, así como los de su familia. Me levanté de la cama y abrí la nevera. La nevera de una adicta al trabajo como Sofía estaba vacía, salvo por unas botellas de agua mineral y un yogur caducado. Después de asearme, me preparé un café, abrí el portátil y empecé a planificar. Anoche Sofía me había enviado una lista detallada de acciones. Lo primero era asegurar todos mis bienes personales. Entré en mi banca online y revisé todas las cuentas a mi nombre. Afortunadamente, mi sueldo se ingresaba en una cuenta que Javier desconocía. En 3 años había ahorrado casi 40.000 euros. La cuenta conjunta que teníamos tenía un saldo de 25.000 euros. En teoría, la mitad para cada uno. Sonreí con frialdad. Javier le había transferido a su amante 80.000 euros. Llamé al banco y, alegando actividad sospechosa, bloqueé temporalmente la cuenta conjunta. Así Javier no podría transferir dinero mientras estuviera de viaje. Luego, la parte más importante, el chalet. Siguiendo el consejo de Sofía, tenía que denunciar rápidamente la pérdida de la escritura y solicitar una nueva. Pero antes debía asegurarme de que Javier no pudiera impedirlo. Sonó el teléfono. Era mi padre. Hija, he contactado con un antiguo compañero de la universidad, el abogado Torres. Tiene mucha experiencia en disputas inmobiliarias. Nos aconseja que presentemos inmediatamente una querella contra Javier por falsificación de documentos y solicitemos medidas cautelares urgentes. Papá, se me hizo un nudo en la garganta. Siento no haberos hecho caso. Niña tonta. ¿Qué dices? La voz de mi padre era increíblemente firme. Lo importante ahora es recuperar lo que es tuyo. Tu madre y yo vamos a Madrid. Esta tarde nos quedaremos en un hotel. Lo afrontaremos juntos. Al colgar mis ojos ardían. Mis padres siempre serían mi apoyo más sólido. Y yo, por un hombre que no valía la pena, me había alejado de ellos durante 3 años. Me arreglé y fui directa al registro de la propiedad. Con la copia de la escritura original y mi DNI pude tramitar la denuncia de pérdida. El funcionario me informó que la nueva escritura estaría lista en 7 días hábiles. Si alguien intenta usar la escritura perdida para una hipoteca, ¿tendría validez?, pregunté con cautela. El funcionario negó con la cabeza. La denuncia de pérdida ya se ha publicado. La antigua escritura ha perdido toda su validez de inmediato. Sin embargo, bajó la voz: si le preocupa la seguridad de la propiedad, puede solicitar una anotación preventiva de prohibición de disponer. Así, a corto plazo, nadie podrá realizar ninguna transacción con la propiedad. Era justo lo que necesitaba. Rellené inmediatamente la solicitud indicando en el motivo indicios de falsificación de documentos por parte del copropietario. Al salir del registro, respiré aliviada. Por ahora, el chalet estaba a salvo. Javier, incluso con su escritura falsa, no conseguiría ni un céntimo de ningún banco. El teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté. Al otro lado de la línea se presentó como Luis, un agente inmobiliario. Señora García, el chalet que nos encargó vender ya tiene un comprador que ofrece 1.150.000 euros. ¿Cuándo le vendría bien que nos reuniéramos para negociar? Me quedé helada. Que yo no había encargado la venta de ninguna casa. El agente también se sorprendió. Pero ayer un señor llamado Javier Ruiz
vino a nuestra oficina con la escritura y una fotocopia de su DNI diciendo que ambos querían vender el chalet. La sangre se me heló en las venas. Javier había actuado incluso antes de que yo denunciara la pérdida. Escúcheme, señor Luis, dije conteniendo la ira. Ese encargo de venta es falso. La escritura ha sido denunciada por pérdida y la nueva está en trámite. Si su agencia se atreve a proceder de forma irregular, prepárense para recibir una carta de mi abogado. Colgué y contacté inmediatamente con Sofía. Al oírlo, se enfureció. Este Javier está desesperado. Elena, tenemos que acelerar las cosas. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Podría haber contactado con otras agencias. Primero debemos notificar a todas las grandes inmobiliarias y bancos declarando que el chalet está en disputa de propiedad. Segundo, presentar inmediatamente la querella contra Javier por falsificación de documentos y de firma en el contrato. Y por último, Sofía hizo una pausa. ¿Has pensado en vender el chalet directamente? Venderlo, la idea me sorprendió. Había puesto mucho esfuerzo en esa casa, desde el diseño hasta la elección de los materiales. Pero pensándolo bien, ¿qué sentido tenía seguir viviendo allí enfrentándome cada día a recuerdos desagradables? Venderlo, dije con decisión, pero solo después de recuperar la plena propiedad. Una sabia elección, asintió Sofía. Oye, ¿ya han llegado tus padres? El abogado Torres quiere reunirse con nosotros esta tarde. A las 3 de la tarde, en la sala de reuniones de un hotel, me reuní con mis padres y el abogado Torres. Mi madre, nada más verme, se emocionó y me abrazó. Has adelgazado mucho. El abogado Torres era un hombre de mediana edad, de aspecto astuto. Revisó cuidadosamente todas las pruebas que había reunido, asintiendo continuamente. El expediente está muy completo. El comportamiento de Javier Ruiz presenta indicios de un delito de falsedad en documento público y un delito de estafa. Si se le persigue penalmente, podría enfrentarse a una pena de prisión. Más de 3 años, negué con la cabeza. Solo quiero divorciarme rápidamente y recuperar mis bienes. No quiero llevar las cosas al terreno penal. A pesar de todo, fueron 3 años de matrimonio. El abogado Torres comprendió y asintió. Entonces nos centraremos en la vía civil. Según el Código Civil, el hecho de que Javier mantuviera una relación análoga a la conyugal con otra persona y le donara bienes de gran valor durante el matrimonio se considera una falta grave. En la liquidación de la sociedad de gananciales se le atribuirá una parte menor o ninguna. Acordamos la estrategia procesal. Primero, solicitar medidas cautelares urgentes para embargar los bienes a nombre de Javier. Luego, presentar la demanda de divorcio solicitando una nueva atribución de la propiedad del chalet y una indemnización por los bienes gananciales de los que había dispuesto fraudulentamente. Una cosa más, dijo el abogado Torres, ajustándose las gafas. ¿Sabe dónde se encuentra actualmente Javier Ruiz? El juzgado necesita notificarle la demanda. Abrí WhatsApp y entré en el grupo familiar de mi marido. Aunque había silenciado las notificaciones, aún podía ver las fotos que enviaban. La última era una foto de toda la familia en una playa de Ibiza. Javier rodeaba con el brazo a Laura sonriendo radiante. El pie de foto decía: foto de familia, solo falta una nuera llamada Laura. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Así que era eso. El viaje familiar de Javier incluía desde el principio a Laura. Y yo, la esposa legítima, quedaba fuera. Están en el Hotel Ushuaia en Ibiza, dije con calma, pasándole el teléfono al abogado Torres. En la foto se veían la fecha y la ubicación. El abogado Torres fotografió la prueba y me preguntó: «Señora García, ¿cuándo piensa mudarse del chalet?» Hoy mismo iré a recoger mis cosas. Había tomado una decisión. Si Javier se atrevía a llevar a su amante de viaje, haciéndola pasar por parte de la familia, yo no tenía por qué guardarle las apariencias. De vuelta en el chalet, empecé a empaquetar sistemáticamente mis pertenencias. Mis libros de la carrera en el despacho, mi ropa y zapatos en el vestidor, la vajilla que había elegido con tanto esmero en la cocina.
3 años de matrimonio acumulaban muchas cosas. Mientras empaquetaba, sonó el timbre. Por la mirilla vi a una mujer desconocida con una carpeta en la mano. «Disculpe, ¿es usted la señora de Ruiz?», preguntó educadamente. «Soy la gestora de clientes del banco ABC. El señor Ruiz me ha pedido que venga a recoger unos documentos». Era del banco. Javier actuaba más rápido de lo que pensaba. Abrí la puerta, pero no la dejé entrar. «¿Qué documentos? El señor Ruiz dijo que usted ya lo sabía. Los papeles de la propiedad del chalet y su DNI original». Su mirada pasó por encima de mi hombro hacia el interior de la casa. Casi me reí de la rabia. Javier pretendía que alguien del banco viniera a mi casa a engañarme para que le diera los papeles. «Lo siento, no sé nada de esto», dije con frialdad. «Además, la escritura no está aquí». La gestora pareció incómoda. «Pero el señor Ruiz», dijo. «Lo que él diga no importa», la interrumpí. «Le aconsejo que revise la última notificación del registro de la propiedad. Este chalet está en disputa de propiedad. Cualquier banco que acepte hipotecarlo tendrá que asumir las consecuencias legales». Su rostro cambió. Se disculpó apresuradamente y se fue. Cerré la puerta y envié de inmediato un correo electrónico a los departamentos de riesgo de los principales bancos declarando oficialmente la disputa de propiedad del chalet. Cualquier solicitud de préstamo hipotecario con esa propiedad como garantía era inválida. Al anochecer, terminé de empaquetar todas mis cosas. El camión de la empresa de mudanzas aparcó en la puerta. Los operarios cargaban caja tras caja. Miré por última vez el lugar que una vez llamé hogar sin sentir el más mínimo apego. «Espera», recordé algo de repente. Volví al dormitorio y saqué una pequeña caja del cajón de la mesilla. Dentro había unos pendientes de perlas, el único recuerdo que me quedaba de mi abuela. En 3 años no me había atrevido a ponérmelos. Ahora por fin podían volver a su dueña. Cerré la puerta principal, entregué las llaves al conserje de la urbanización y le informé que me había mudado. Cualquier asunto relacionado con el chalet debía tratarse a través de mi abogado. El señor Manuel, el conserje, me había visto mudarme aquí desde el primer día. «Señora Elena, ¿ha pasado algo?», dijo dubitativo. A partir de ahora, solo Elena le corregí con una sonrisa. «Señor Manuel, gracias por su ayuda todos estos años». Conduje hasta el hotel donde se alojaban mis padres, sintiéndome más ligera que nunca. En el camino, Sofía me envió un mensaje. «La orden de embargo de bienes ha sido aprobada. Todas las cuentas bancarias de Javier están congeladas. También he publicado el anuncio de pérdida de la escritura en el periódico. Legalmente ya es efectivo». Le di las gracias y luego hice una llamada internacional. Al otro lado de la línea estaba Emma, mi compañera de piso cuando estudié en Londres, ahora directiva de una multinacional. «Emma, ¿cuánto tiempo? Oye, el puesto en la sucursal de Singapur del que me hablaste la última vez. Sigue vacante, miré la carretera, mi voz firme. Creo que necesito un nuevo comienzo». Una semana después estaba sentada en el despacho del abogado Torres, revisando la demanda de divorcio recién redactada. La demanda detallaba las faltas de Javier convivencia análoga a la conyugal, con otra persona falsificación de documentos, disposición fraudulenta de bienes gananciales. Cada punto respaldado con pruebas sólidas. El juzgado ha admitido a trámite la demanda. La notificación se enviará por burofax al hotel de Javier Ruiz en Ibiza. El abogado Torres me entregó otro documento. Esta es la resolución de las medidas cautelares urgentes. Todas las cuentas bancarias, acciones y propiedades a nombre de Javier han sido embargadas. Asentí y pasé a la última página. La reacción de Javier fue más violenta de lo que esperaba. El mismo día que recibió la notificación del juzgado, intentó volar de vuelta desde Ibiza, pero con sus tarjetas de crédito congeladas no pudo ni comprar el billete. Finalmente, tuvo que pedirle dinero a su hermano. «A estas horas ya debería estar en Madrid», me advirtió el abogado Torres. «¿Está segura de que no necesita marcharse por un tiempo?». No negué con la cabeza. Es hora de enfrentarlo cara a cara. Apenas terminé de hablar, mi teléfono vibró violentamente.
El nombre de Javier parpadeaba en la pantalla. Era el tercer número que usaba después de que lo bloqueara. Contesté y puse el altavoz. Elena García, ¿estás loca? El grito de Javier resonó en el despacho. ¿Te atreves a demandarme y a congelar mis cuentas? Señor Ruiz, dije con calma, le ruego que cuide su lenguaje. Mi abogado está grabando esta conversación. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego su tono bajó. Elena, ¿de verdad tenemos que llegar a esto? ¿No podemos sentarnos y hablar las cosas como personas civilizadas? Me reí con frialdad. Cuando falsificaste la escritura y mi firma en el contrato de hipoteca, ¿por qué no pensaste en hablar conmigo cuando te llevaste a tu amante de viaje haciéndola pasar por familia? ¿Por qué no pensaste en hablar conmigo? Todos son malentendidos, se apresuró a explicar Javier. Laura es solo una prima lejana. La foto familiar fue una broma. Lo de la escritura puede que fuera un error del registro, podemos ir a corregirlo. Javier le interrumpí sus torpes mentiras. Nos vemos en el juzgado. Colgué. El abogado Torres asintió con aprobación. Muy bien manejado. Ahora se pondrá desesperado. Tenemos que estar preparados. Efectivamente, menos de media hora después, Sofía me envió un mensaje urgente. Javier ha ido al chalet con sus padres. Están montando un escándalo en la conserjería exigiendo cambiar la cerradura. El abogado Torres y yo fuimos para allá inmediatamente. Desde lejos ya se oía la voz chillona de mi suegra Carmen. Mi hijo es el propietario. ¿Por qué no le dejan entrar? Ustedes, los de la seguridad, seguro que han aceptado dinero de esa mujerzuela. El señor Manuel, el conserje, parecía muy apurado. Señora, la señora Elena ha denunciado oficialmente la pérdida de la escritura y la nueva está en trámite. Legalmente, ahora mismo, ella es la única con derecho a disponer del chalet. Tonterías, mi suegro Antonio golpeó el mostrador. La mitad de ese chalet es de mi hijo. ¿Quién se cree que es Elena García para no dejarle entrar en su propia casa? Respiré hondo y entré. Suegros, ¿cuánto tiempo sin verles? ¿Se lo han pasado bien en Ibiza? La foto de familia es preciosa. Los tres se giraron al mismo tiempo, sus expresiones eran un poema. La cara de Javier estaba morada y mi suegra parecía querer comerme viva. Elena García, mi suegra, se abalanzó sobre mí intentando agarrarme del cuello de la camisa. «¿Pero tú qué te has creído? ¿Te atreves a tratar así a mi hijo?» El abogado Torres se interpuso entre nosotras. «Señora, por favor, controle su comportamiento. Agredir a una persona es un delito. Estamos grabando todo». La mano de mi suegra se quedó suspendida en el aire, su rostro palideció y la retiró. «Muy bien, qué valiente. Hasta traes un abogado para enfrentarte a tu familia política». Elena García Javier apartó a su madre y dijo entre dientes: «¿Qué es lo que quieres exactamente?» Muy simple, le miré directamente a los ojos. «Divorciarme y recuperar todos los bienes que me pertenecen». «Ni lo sueñes», rugió Javier. «En esa escritura también está mi nombre, no te quedarás con todo». «Ah, sí, saqué un fajo de documentos de mi bolso. Esta es la nota simple original del registro de la propiedad que indica claramente que es una propiedad pro indiviso yo, 70%, tú, 30%. El documento que tú falsificaste para que fuera una copropiedad al 50% ya constituye un delito». El rostro de Javier se volvió blanco como el papel. «Mientes. No solo eso», continué presionando. «También falsificaste mi firma para un contrato de hipoteca y le transferiste a tu amante 80,000 euros. Todas estas acciones constituyen faltas graves en el matrimonio. Según la ley, no solo no te corresponde ninguna parte del chalet, sino que podrías tener que indemnizarme por daños y perjuicios. Mi suegra no pudo más». «Tonterías. Mi hijo te ha mantenido todos estos años y en lugar de estar agradecida, ¿te atreves a morder la mano que te da de comer?» Mantenerme, casi me reí. «Suegra, durante 3 años hemos tenido cuentas separadas. La hipoteca, la luz, el agua, los gastos de comunidad. Todo lo he pagado yo sola. Su hijo solo aportaba 600 euros al mes para gastos que no alcanzaban ni para su propia comida». Mi suegra se quedó sin palabras.
Antonio me miró con los ojos entrecerrados. Elena, somos familia. ¿Por qué llevar las cosas a este extremo? Javier ha cometido un error, pero tú también tienes tu parte de culpa. Es normal que los hombres cometan pequeños deslices de vez en cuando. Pequeños deslices, le interrumpí. ¿Falsificar documentos es un pequeño desliz? Disponer fraudulentamente de bienes es un pequeño desliz. Llevarse al amante de viaje haciéndola pasar por tu esposa es un pequeño desliz. Javier se abalanzó de repente para arrebatarme los documentos, pero el abogado Torres lo detuvo. Parecía una bestia acorralada gritando: «Elena García, no me presiones. Conozco a mucha gente. ¿Te crees que no puedo hacer que tu vida sea un infierno en esta ciudad? ¿Amenazas a la parte contraria?» El abogado Torres pulsó tranquilamente el botón de reproducción de su grabadora. «Señor Ruiz, esta grabación se convertirá en una prueba muy perjudicial para usted». Javier finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación y su actitud cambió 180 grados. «Elena, cariño, me equivoqué, de verdad que lo siento. Dame una oportunidad, te prometo que romperé con Laura y a partir de ahora te haré caso en todo». Miré su rostro lloroso y solo sentí asco. Hubo un tiempo en que esa misma cara de pena me ablandaba perdonando una y otra vez sus traiciones y mentiras. «Es demasiado tarde», Javier, dije con calma. «Te he dado demasiadas oportunidades. Ahora solo quiero terminar este matrimonio lo antes posible». «Ni lo sueñes», gritó de repente Javier. «Voy a alargar este juicio. Un divorcio puede durar 3-5 años. A ver quién aguanta más. Me temo que eso no lo decides tú». El abogado Torres sacó otro fajo de documentos. «Estas son las pruebas que la señora García ha reunido sobre su convivencia análoga a la conyugal, con la señorita Laura, incluyendo transferencias bancarias, fotos íntimas e historiales de chat. Si esto se presenta en el juzgado, no solo acelerará el proceso de divorcio, sino que podría obligarle a pagar una indemnización por daños morales». Javier se desinfló como un globo y se sentó en una silla. Mi suegra quiso decir algo, pero mi suegro la detuvo. Finalmente se dieron cuenta de que su querido hijo se había topado con un muro de acero. «Te doy 3 días para pensarlo», me levanté. «Si aceptas un divorcio de mutuo acuerdo, el chalet es para mí, y los demás bienes se reparten según la ley. Si insistes en ir a juicio, nos veremos en el juzgado. Pero prepárate para asumir todas las consecuencias legales». Al salir de la conserjería, respiré aliviada. El sol me calentaba la cara. El teléfono vibró. Era Emma enviándome un correo electrónico. Adjunto una oferta de trabajo para el puesto de directora de marketing de la sucursal de Singapur. El sueldo era el triple del que tenía actualmente. «¿Lo tienes decidido?», preguntó el abogado Torres. Asentí. «Cuando resuelva esto de aquí, me iré a Singapur a empezar una nueva vida». Una sabia elección, sonrió el abogado Torres. Sin embargo, Javier no se rendirá fácilmente. Es posible que recurra a tácticas más sucias. Le estaré esperando, miré hacia el chalet a lo lejos. Ese lugar que una vez fue mi hogar, ahora era solo un edificio frío. Esta vez no daría ni un paso atrás. 3 días después, como era de esperar, Javier no firmó los papeles. En su lugar, lanzó una campaña de desprestigio. Primero los parientes de su familia me llamaron uno tras otro para aconsejarme. Luego aparecieron publicaciones sensibleras en Facebook insinuando que yo era una trepa que lo dejaba por otro con más dinero. Finalmente, incluso fue a mi empresa a quejarse al Departamento de Recursos Humanos, alegando que mi vida privada era inmoral. Afortunadamente, estaba preparada. Cuando Recursos Humanos me llamó, presenté directamente mi carta de dimisión y la oferta de trabajo de la empresa de Singapur. Al mismo tiempo, Sofía me ayudó a publicar un artículo aclarando la verdad en varios portales de noticias importantes, adjuntando parte de las pruebas de la infidelidad y la falsificación de documentos de Javier. La opinión pública dio un vuelco inmediato. Las redes sociales de Javier fueron bombardeadas por internautas indignados. El lugar de trabajo de Laura también fue expuesto. Ambos se convirtieron en el blanco de la ira pública.
Para colmo, un internauta entusiasta reveló que Laura estaba saliendo con 3 hombres a la vez. Javier se convirtió en el hazmerreír de todo el país. Esta vez está acabado, dijo Sofía, satisfecha. Sin embargo, habíamos subestimado la desvergüenza de Javier. Una noche de lluvia, él y su hermano Marcos irrumpieron en el chalet mientras yo terminaba de recoger mis últimas cosas, amenazando con arrastrarme con ellos al abismo. Elena García Javier apestaba a alcohol, sus ojos estaban inyectados en sangre. Has arruinado mi vida y yo voy a arruinar la tuya. Marcos levantó su teléfono para grabar. Cuñada, más te vale que retires la demanda. Si no, este vídeo de tu reconciliación con mi hermano se hará viral mañana. Comprendí su plan de inmediato montar una farsa de reconciliación que podría incluso derivar en una agresión sexual. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Javier, ¿sabes que esto es un delito? ¿Delito? Se rió Javier. ¿Qué delito puede haber entre marido y mujer? Te lo digo después de esta noche, retires o no la demanda, la vas a retirar. Justo cuando se abalanzó sobre mí, pulsé el botón de pánico que llevaba en el bolsillo. Una alarma ensordecedora sonó y al mismo tiempo 2 compañeros de trabajo que había dejado sobre aviso en la casa de al lado derribaron la puerta y redujeron a los 2 hermanos en el suelo. La policía está de camino, dije mirando fríamente a Javier en el suelo. Esta vez es allanamiento de morada e intento de agresión sexual. Suficiente para que pases una temporada a la sombra. El rostro de Javier estaba ceniciento. Marcos lloraba y suplicaba. Cuñada, fue mi hermano quien me obligó, perdóname. Las sirenas de la policía se oían cada vez más cerca. Supe que la farsa había llegado a su fin. La última locura de Javier me había dado la oportunidad de librarme de él por completo. Cuando la policía esposó a Javier, levantó la cabeza y me preguntó: «Elena, ¿alguna vez me has querido?». Guardé silencio un momento y respondí con sinceridad: «Sí, una vez, pero ahora solo siento desprecio». El coche de la policía se alejó y la lluvia cesó. Me quedé en la puerta del chalet mirando ese lugar lleno de tantos recuerdos con una paz extraña. Mañana pondría oficialmente la casa en venta. La semana siguiente sería la primera vista del juicio de divorcio. En un mes volaría a Singapur para empezar una vida completamente nueva. Sonó el teléfono. Era un mensaje de mi madre. «Hija, he preparado tus empanadillas favoritas. Ven a casa a cenar». Sonreí y respondí: «Voy para allá». En el cielo nocturno, una estrella brillaba con intensidad. Sabía que era la estrella que me guiaba hacia adelante. Un día antes de la primera vista del juicio, recibí una llamada de la Guardia Civil de Ibiza. Durante su viaje, Javier había usado la escritura falsa para obtener un préstamo de 200.000 euros de una financiera local. Ahora la financiera había descubierto la falsificación y lo había denunciado. «Señora García, usted es una de las víctimas. Necesitamos su colaboración en la investigación». La voz del agente era seria y educada. Al colgar, contacté inmediatamente con el abogado Torres. Al oírlo, no pudo evitar reírse. «Javier Ruiz se ha cavado su propia tumba. Un delito de falsedad en documento público con una cantidad especialmente elevada, le caerán al menos 3 años de cárcel». «¿Irá a la cárcel?», pregunté. «Es muy probable», afirmó el abogado Torres. «Y esto es extremadamente beneficioso para nuestro caso de divorcio. El juez determinará que Javier ha incurrido en una falta grave y la división de bienes se inclinará definitivamente a su favor». Debería haberme alegrado, pero sentí una mezcla de emociones complejas. 3 años de matrimonio terminando de esta manera. Era demasiado irónico. El día del juicio, la entrada del juzgado estaba abarrotada de periodistas. Desde que mi historia se hizo viral, el divorcio se había convertido en un tema candente. Alguien incluso había creado el hashtag Todas somos Elena. Javier llegó tarde con sus padres y su abogado. En solo 2 semanas parecía haber envejecido 10 años. Tenía los ojos hundidos y el rostro cetrino.
Al verme, un destello de odio cruzó su mirada, pero fue rápidamente reemplazado por el miedo. Sabía que no solo se enfrentaba a un divorcio, sino también a una acusación penal. La vista fue sorprendentemente fluida. El abogado de Javier intentó argumentar que las transferencias de dinero eran atenciones sociales normales y que Laura era solo una prima lejana. Pero cuando el juez vio las fotos íntimas y los chats explícitos, hasta el propio abogado se quedó sin palabras. En cuanto a la falsificación de la escritura y de la firma, la defensa de Javier no pudo negar nada. Cuando el juez le preguntó por qué lo había hecho, su respuesta provocó un murmullo en la sala. Mi hermano se iba a casar, la familia de la novia no quería poner dinero, solo quería ayudar un poco a mi familia. Y por eso falsificó documentos, contratos y dispuso fraudulentamente de bienes gananciales, preguntó el juez con severidad. ¿Era consciente de las consecuencias legales de sus actos? Javier bajó la cabeza en silencio. Su madre, en la bancada del público, rompió a llorar y fue invitada a salir de la sala. Durante un receso, Javier me abordó de repente. Elena, por los 3 años que hemos estado casados, puedes retirar la demanda. Te prometo que te devolveré el chalet y no reclamaré nada del dinero. Es demasiado tarde. Javier, le miré con calma. Te di la oportunidad. Fuiste tú quien eligió el peor camino. ¿Quieres verme muerto?, gritó con los ojos enrojecidos. Si voy a la cárcel, mi vida estará acabada. Eso te lo has buscado tú, solo me di la vuelta sin querer mirarle más. La sentencia final superó mis expectativas. El juez concedió el divorcio. El chalet era para mí. Los 80,000 euros que Javier transfirió a Laura debían ser restituidos íntegramente. El 70% del dinero de las cuentas de Javier me fue adjudicado como indemnización. Además, Javier fue condenado a pagar mis costas legales. Cuando el juez leyó la sentencia, el rostro de Javier estaba ceniciento. Su madre se desmayó en la bancada del público. Los periodistas disparaban sus flashes sin cesar. Bajo la luz de las cámaras, la patética imagen de la familia Ruiz quedó grabada para siempre. Al salir del juzgado, el sol brillaba con fuerza. El abogado Torres me dio una palmada en el hombro. «Felicidades, se ha hecho justicia». «Gracias», dije sinceramente. Sin su ayuda no habría podido ganar de forma tan contundente. «¿Qué planes tiene ahora? ¿Qué hará con el chalet? ¿Venderlo?», dije sin dudar. Ya lo he encargado a una inmobiliaria. La semana que viene vuelo a Singapur para empezar mi nuevo trabajo. El abogado Torres asintió con aprobación. Una sabia elección. Oiga, sobre el caso penal de Javier, ¿piensa seguir adelante? Reflexioné un momento. No quiero tener nada más que ver con él. Si confiesa y devuelve el dinero, podría escribir una carta de perdón, pero que la ley siga su curso. Entendido. Me encargaré de los trámites restantes. El abogado Torres me estrechó la mano. Le deseo un buen viaje a Singapur. De vuelta en mi apartamento de alquiler, empecé a hacer las maletas. 3 años de matrimonio al final se resumían en 2 maletas. El teléfono no paraba de vibrar con mensajes de felicitación de mis amigos. Los respondí uno a uno y luego lo apagué, disfrutando de la rara tranquilidad. Esa noche Sofía vino a celebrar con champán. Ja, esta vez Javier se ha quedado sin nada. ¡Qué satisfacción! Chocamos las copas. El champán burbujeaba en mi lengua con un sabor dulce. De repente Sofía se puso seria. De verdad, Elena, lo que más me ha preocupado estos 3 años ha sido verte perderte a ti misma, volviéndote cada vez menos tú. Lo sé, apreté la copa. A veces me pregunto por qué fui tan tonta. Había tantas señales y siempre elegí mirar para otro lado. Porque estabas enamorada, tonta, suspiró Sofía. El amor ciega. Pero por suerte, al final has despertado. A la mañana siguiente recibí una llamada de la inmobiliaria. El chalet se había vendido por 1.250.000 euros 50. 000 euros por encima del precio de mercado. La compradora era una madre soltera a la que le encantaba la ubicación cerca de los colegios y la decoración de la casa.
Dice que quiere hacer la firma cuanto antes. ¿Cuándo le vendría bien?, preguntó el agente con cautela. Sin problema, acepté de inmediato. Mañana mismo puedo ir a firmar. Al colgar, sentí un gran alivio. Esa casa llena de malos recuerdos por fin estaba a punto de convertirse en pasado. La firma fue muy fluida. Después de firmar el último documento, la compradora, una elegante mujer de mediana edad, me tomó la mano. Elena, he leído las noticias. Eres muy valiente. Esta casa en mis manos estará llena de amor y risas. Mis ojos se humedecieron. Gracias. Eso es justo lo que necesita. Al salir de la notaría, decidí volver al chalet por última vez. Los nuevos dueños no se mudarían hasta el día siguiente, así que estaba vacío. Abrí la puerta familiar. La casa estaba vacía, solo se oía el eco de mis pasos. El sol se filtraba por el ventanal, dejando vetas doradas en el suelo. Paseé lentamente por cada habitación, los recuerdos volvían como una marea. El salón donde Javier una vez tiró la comida de la mesa porque no le gustaba mi guiso. El despacho donde pasaba noches en vela trabajando, pero en realidad ligando por videollamada con Laura. El dormitorio principal, donde me forzó a cumplir con mis deberes conyugales después de una borrachera. Pero también hubo momentos bonitos. En la cocina donde una vez preparé un banquete para sus padres. En la terraza donde mis amigas y yo bebimos vino y charlamos hasta tarde. En el jardín donde las rosas que planté florecían cada año. Adiós, dije en voz baja, cerrando suavemente la puerta. Esta vez sin mirar atrás. Al salir de la urbanización me encontré a Marcos, el hermano de Javier, en la puerta. Parecía demacrado. Al verme se sorprendió y luego corrió hacia mí. Cuñada. No, Elena, tartamudeó. ¿Podrías prestarme algo de dinero? Mi hermano está detenido. La familia de mi novia quiere romper el compromiso. Mi madre ha tenido que ingresar en el hospital por la tensión alta. No podía creer lo que oía. La familia Ruiz aún tenía la cara de venir a pedirme dinero. Marcos, dije con calma, ¿sabes que tu hermano falsificó mi firma para hipotecar el chalet precisamente para comprarte una casa a ti? Su rostro cambió. Yo no sabía de dónde venía el dinero. Vuestra familia no conoce la vergüenza, me reí con frialdad. Tu hermano va a la cárcel, tu madre está en el hospital, tu boda se ha cancelado. Todo eso es el karma. Te aconsejo que te preocupes por ti mismo. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Marcos gritó a mi espalda. Elena García, eres una arpía sin corazón. Mi hermano fue un ciego al casarse contigo. No me giré. Solo agité la mano como una despedida final. De vuelta en el apartamento, terminé de empaquetar. Recursos Humanos de la empresa de Singapur me había enviado las instrucciones de incorporación y sugerencias de alquiler. Emma también me había preparado una lista de cosas necesarias. Una nueva vida me estaba esperando brillante y llena de esperanza. Esa noche mi madre me hizo una videollamada. Mi padre estaba a su lado preguntándome de todo. Insistieron en acompañarme a Singapur, pero me negué. Papá, mamá, ya no soy una niña, dije riendo. Además, Singapur es muy seguro, no hay de qué preocuparse. Siempre serás nuestra niña, dijo mi madre secándose las lágrimas. Esta vez te vas tan lejos. Cuídate mucho. Lo haré, la tranquilicé. Y con lo fácil que es viajar, ahora podéis venir a visitarme cuando queráis. Al colgar me quedé de pie junto a la ventana mirando la ciudad en la que había vivido casi 10 años. Bajo las luces brillantes, cuántas alegrías y penas, uniones y separaciones estarían ocurriendo. Mi historia era solo una más. El teléfono volvió a sonar. Era Sofía. Elena acabó de recibir una notificación del juzgado. Javier ha confesado. La fiscalía pide 3 años de cárcel. Ha pedido a través de su abogado verte una última vez. No dije con firmeza. No tengo nada más que hablar con él. Sabía que dirías eso, rió Sofía. ¿Ya tienes el billete? ¿Quieres que vaya al aeropuerto a despedirte? El vuelo sale mañana a las 3 de la tarde. No vengas, odio las despedidas. Buen viaje entonces. La voz de Sofía se quebró de repente. Llámame a menudo, ¿eh?
No te olvides de tus viejos amigos. ¿Cómo iba a olvidarme? Eres mi mejor amiga, la nariz me picaba. Cuando me instale te invitaré a Singapur. Era tarde. Terminé de hacer la última maleta. Apagué la luz y me metí en la cama. Mañana a esta hora estaría a 10.000 metros de altura volando hacia una vida completamente nueva. Cerré los ojos. Los recuerdos de los últimos 3 años pasaron como una película a cámara lenta. Dolor, traición, lucha, despertar. Todo se transformó finalmente en la fuerza para crecer. Recordé una frase que había leído en alguna parte. Hay caminos que debes recorrer, sola lágrimas que debes secar tú misma y dolores que debes soportar por tu cuenta. Pero después de superarlo, te encontrarás con una versión mejor de ti misma. Mañana el sol volvería a salir, y yo ya no sería la sumisa Elena García. Aeropuerto de Changi, Singapur. El flujo de gente era incesante. Empujé mi carrito de equipaje hacia la salida y vi inmediatamente a Emma sosteniendo un cartel con mi nombre. 3 años sin vernos. Se había cortado el pelo, llevaba un traje de oficina y parecía aún más profesional que en Inglaterra. Elena corrió a abrazarme con entusiasmo. Bienvenida a tu nueva vida. Emma me ayudó a instalarme en un apartamento cerca de la oficina y me llevó a comer unas auténticas costillas de cerdo al estilo de Singapur. En la mesa me preguntó con cautela sobre mi divorcio. Se lo conté brevemente. Dios mío, ese cabrón se merece pudrirse en la cárcel. Me reí y negué con la cabeza cambiando de tema. Lo pasado pasado está. Ahora solo quiero mirar hacia adelante. El nuevo trabajo era desafiante, pero también emocionante. Como directora de marketing para la región de Asia-Pacífico, era responsable de la promoción de la marca en 3 países. El trabajo intenso no me dejaba tiempo para hundirme en el pasado. Cada día era pleno y significativo. Un mes después recibí un correo del abogado Torres. Javier había sido condenado a 3 años de prisión por falsedad en documento público y estafa. Al mismo tiempo, el tribunal había ejecutado la sentencia de divorcio. El dinero de las cuentas de Javier había sido transferido a la mía. Laura también fue obligada a devolver parte del dinero. Adjunto al correo había un recorte de un periódico nacional con el titular «Marido falsifica escritura para estafar esposa, se divorcia con determinación». En la foto, Javier aparecía rodeado de periodistas con un aspecto lamentable. Cerré el correo con calma, sin sentir nada. El fin de semana participé en un evento de la empresa en un yate por Marina Bay. La noche de Singapur estaba brillantemente iluminada. Mis compañeros brindaban alegremente. Jackson, el director general de marketing, se acercó con una copa de champán. Elena, he oído que dejaste un puesto de alta dirección en España para venir a Singapur. ¡Qué valiente! Sonreí sin decir nada. Él no sabía que no había venido por mi carrera, sino para huir de un pasado que no quería recordar. Pasaron 3 meses y me adapté por completo al ritmo de Singapur. El trabajo iba sobre ruedas y había hecho nuevos amigos. De vez en cuando publicaba fotos de comida y paisajes de Singapur en Instagram. Sofía siempre era la primera en dar me gusta y comentar «La envidia me corroe». Una mañana de martes, cualquiera mientras preparaba un informe trimestral, sonó el teléfono. Un número desconocido con prefijo de España. Dudé un momento, pero contesté. ¿Es Elena García?», dijo una voz débil de mujer. «Soy la madre de Javier». Casi se me cae el teléfono. Carmen. ¿Cómo había conseguido mi nuevo número? ¿Qué quiere?, pregunté con frialdad. ¿Elena? Su voz se quebró. Sé que me equivoqué, fue todo culpa mía. ¿Podrías perdonar a Javier? Ha estado enfermo 2 veces en la cárcel. El médico dice que si sigue así... Señora, la interrumpí. Primero, usted no es mi madre. Segundo, Javier está en la cárcel por sus propios actos. Y por último, le ruego que no vuelva a contactarme. ¿Cómo puede ser tan cruel? Su voz se volvió aguda de repente. 1 día de matrimonio, 100 días de afecto.
Javier fue tu marido durante 3 años. ¿Vas a dejar que se muera en la cárcel? Si realmente está enfermo, la prisión tiene servicios médicos, dije con calma. Además, mi abogado le enviará una notificación oficial por su acoso. Colgué y contacté inmediatamente con el abogado Torres. Se sorprendió de que la madre de Javier hubiera conseguido mi número y prometió investigar y tomar medidas legales. Este incidente fue como una pequeña piedra arrojada a un lago en calma, creando una onda que pronto se desvaneció. Hasta que 2 semanas después recibí un mensaje extraño en LinkedIn. Hola Elena, soy Lidia, directora de RRHH del Grupo X. He oído que te va muy bien en Singapur. Me tomo la libertad de contactarte. Estamos buscando un director de marketing con experiencia internacional. ¿Te interesaría volver a España a trabajar? El Grupo X era un gigante de la industria en España. El puesto de director de marketing siempre había sido un sueño para mí. Pero volver, aún no estaba preparada para enfrentarme a ese lugar lleno de malos recuerdos. Respondí educadamente. Actualmente estoy muy contenta con mi trabajo, no tengo intención de cambiar por ahora. Lidia respondió rápidamente, entendido. Sin embargo, es una oportunidad única. Salario de 200.000 euros más acciones reportando directamente al CEO. Si cambias de opinión, no dudes en contactarme. 200.000 euros al año, el doble de mi sueldo actual. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, pero finalmente no lo borré. El tiempo voló. En un abrir y cerrar de ojos, llevaba medio año en Singapur. Mi equipo había conseguido 2 grandes clientes y el CEO me había felicitado públicamente. Emma decía que era la expatriada que más rápido se había adaptado que había visto e incluso me animó a solicitar la residencia permanente. Sin embargo, la oferta de trabajo en España seguía rondando mi cabeza. No porque la deseara tanto, sino porque de repente me di cuenta de que estaba huyendo. Huyendo del lugar donde estaba Javier de los recuerdos dolorosos, huyendo de mi yo débil del pasado. Un fin de semana fui sola a la isla de Sentosa. Sentada en la arena blanca, mirando el mar azul, de repente comprendí. El verdadero olvido no es huir, sino tener la capacidad de enfrentar el pasado y elegir no mirar atrás. Esa noche le envié un correo a Lidia expresando mi interés en hablar más. Al mismo tiempo contacté con el abogado Torres preguntándole si en caso de volver Javier y su familia podrían seguir acosándome. Javier sigue cumpliendo, condena le quedan al menos 2 años, respondió el abogado Torres. Sus padres, después de la advertencia legal, no creo que se atrevan a molestarte más. Además, tu reputación en España es muy buena. Muchas mujeres te ven como un ejemplo de lucha contra el abuso. Un ejemplo, sonreí amargamente. Solo era una mujer normal que acorralada había decidido defenderse. La entrevista con el Grupo X fue muy bien. Después de una videollamada, incluso organizaron una reunión en persona en Singapur. El presidente de la región Asia-Pacífico voló para cenar conmigo y explicarme los planes de desarrollo de la empresa. Elena, tu experiencia nos ha impresionado profundamente, dijo el presidente con sinceridad. No solo por tu capacidad profesional, sino por la resiliencia y el coraje que has demostrado. Esos son los valores fundamentales de nuestra cultura empresarial. Y así, después de 8 meses en Singapur, decidí volver a España. Emma, aunque triste, entendió mi elección. Sigue a tu corazón, Singapur siempre estará aquí esperándote. El proceso de dimisión fue rápido. El CEO intentó retenerme con un aumento del 30%, pero lo rechacé. No era una cuestión de dinero, sino de completar un ritual de autosanación, volver al lugar que me hirió y empezar una nueva vida con la cabeza bien alta. Una semana antes de volver, Sofía me envió una noticia de última hora. Laura le ha puesto los cuernos a tu exmarido. Lo conoció en una visita a la cárcel, era familiar de otro preso. Se liaron y por lo que se ve, le ha quitado el poco dinero que le quedaba a Javier. Debería haberme alegrado, pero solo sentí tristeza.
Javier, que tanto había planeado, había sido traicionado por todos. Supongo que eso es el karma. El avión aterrizó en el aeropuerto de Barajas. Era pleno octubre. Por la ventanilla vi el cielo azul y los árboles con sus hojas doradas, una estampa preciosa. Al recoger mi equipaje, el teléfono vibró. Un mensaje de bienvenida de Lidia. Al final añadía: por cierto, mañana por la noche la empresa organiza una fiesta de bienvenida. Al CEO le gustaría aprovechar para presentarte al equipo. ¿Te viene bien? Confirmé mi asistencia, respiré hondo y salí con mi carrito. La luz del sol se filtraba por la cúpula de cristal cálida en mi rostro. Elena García, bienvenida a casa, me dije a mí misma. La fiesta de bienvenida del Grupo X se celebró en un restaurante en la planta 50 de un rascacielos de Madrid. Elegí un traje de chaqueta rojo oscuro profesional, pero festivo. Directora García, un placer conocerla por fin, el CEO, el señor Sanz, un hombre elegante de unos 50 años, me estrechó la mano. Su caso se estudia incluso en mi clase del máster de Dirección de Empresas. Sonreí agradecida y un poco sorprendida. ¿Mi divorcio se había convertido en un caso de estudio en una escuela de negocios? Pronto entendí por qué. La esposa del señor Sanz, una académica elegante e intelectual, se me acercó. Elena, soy Clara, catedrática de Derecho en la Universidad Complutense y directora del Centro de Estudios de la Mujer. Tu caso es un ejemplo paradigmático de cómo una mujer formada puede usar las herramientas legales para defenderse. Me halaga, pero creo que exagera. Dije algo avergonzada. En ese momento solo reaccioné por instinto al verme acorralada. Ese instinto es precisamente lo que hay que estudiar. Los ojos de la catedrática brillaban con inteligencia. Demasiadas mujeres en situaciones similares eligen aguantar. Tú has demostrado con hechos que la ley es un arma eficaz para proteger nuestros derechos. A mitad de la fiesta, un hombre de mediana edad se presentó. Hola, directora García, soy Carlos, el asesor legal del grupo. Encantado. Mientras charlábamos, una joven se acercó tímidamente. Disculpe, ¿es usted Elena García? La chica, una becaria de marketing, me dijo que mi historia la había animado a dejar una relación tóxica. Verla a usted ahora me da la fe de que yo también puedo empezar de nuevo, dijo con los ojos llorosos. En ese momento me di cuenta de que mi historia quizá tenía un significado más allá de lo personal. Afectaba a miles de mujeres atrapadas en matrimonios infelices. Al final de la fiesta, el señor Sanz dispuso que un chofer me llevara al hotel. En el coche me entregó una carpeta. Directora García, esta es una invitación para el Foro Empresarial de Asia-Pacífico del mes que viene. El grupo ha decidido que usted nos represente y dé una ponencia. La abrí. Era un foro de primer nivel. En años anteriores, solo los vicepresidentes habían tenido el honor de participar. Me temo que no tengo suficiente experiencia. ¿No sea modesta?, sonrió el señor Sanz. Sus logros en Singapur son evidentes. Además, dijo con un tono significativo, su experiencia personal encaja perfectamente con el tema de este año, liderazgo en tiempos de cambio. De vuelta en el hotel, no pude dormir. Por la ventana, las luces de Madrid brillaban una opulencia diferente a la de Singapur. En solo un año, mi vida había dado un vuelco de una esposa ignorada a una alta ejecutiva, de una víctima sumisa a un ejemplo inspirador. El teléfono vibró. Era un WhatsApp de Sofía. ¿Qué tal? ¿Te has adaptado a tu vuelta? ¿Quedamos mañana? Le respondí con un emoji sonriente. Por supuesto, tengo 1000 cosas que contarte. Al mediodía siguiente quedé con Sofía en una tranquila cafetería. Nada más verme, me abrazó. Madre mía, directora García, qué porte. Le di un codazo amistoso. Déjate de tonterías. Cuéntame, ¿qué tal tu carrera para ser socia del bufete? Ni me lo recuerdes, dijo Sofía agitando la mano. Los viejos socios siguen diciendo que soy muy joven, pero bajó la voz en secreto. Acabo de coger un caso muy gordo. La madre de Javier ha demandado a Laura para que le devuelva el dinero. ¿Qué casi me atraganto con el café?
¿Qué nuevo culebrón es este? Resulta que Carmen insistía en que Laura había estafado a Javier y le exigía la devolución de 150,000 euros en regalos, incluyendo los 80,000 que ya conocíamos. Laura, por su parte, afirmaba que era una compensación por su juventud perdida. Las dos mujeres montaron un espectáculo en el juzgado, contó Sofía divertida. Carmen llamó a Laura zorra, y Laura le respondió que no sabía educar a sus hijos. El juez no daba crédito. Negué con la cabeza sin querer saber más de ese circo. Javier y su desastre ya no tenían nada que ver conmigo. Ah, dijo Sofía poniéndose seria de repente. Tengo que contarte algo. Javier, por buen comportamiento, podría salir de la cárcel en libertad condicional en 6 meses. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuándo? Probablemente el mes que viene, me miró Sofía preocupada. ¿Afecta esto a tu decisión de volver a España? Reflexioné un momento y negué con la cabeza. No. Madrid es muy grande, no es fácil encontrárselo. Además, la Elena de ahora ya no es la que se dejaba pisotear. Esa es la Elena que yo conozco. Sofía levantó su copa. Brindemos por una nueva vida. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Me hice cargo oficialmente del departamento de marketing y empecé a formar mi propio equipo. Revisé mi discurso para el foro una y otra vez buscando la perfección. El día del foro elegí un traje de chaqueta azul real, hecho a medida profesional, pero femenino. Frente al espejo apenas me reconocía segura, serena, con una mirada firme. Y ahora demos la bienvenida a la directora de marketing del Grupo X, la señora Elena García, con su ponencia Reinventando el liderazgo en tiempos de crisis. Entre aplausos, subí al escenario. Bajo los focos no podía ver las caras del público, lo que me relajó. Hace un año me encontraba en la mayor crisis de mi vida, mi voz era clara y firme. Un matrimonio roto, la confianza destrozada, mi autoestima por los suelos. Compartí cómo me había reencontrado a mí misma en medio de esa crisis, cómo había transformado el dolor en fuerza para crecer. Al final de mi discurso dije: el verdadero liderazgo no consiste en controlar a los demás, sino en controlar tu propia vida. Cuando nos atrevemos a enfrentar nuestros miedos más profundos, descubrimos nuestra mayor fortaleza. Gracias. Todo el auditorio se puso en pie y aplaudió. Después, innumerables asistentes me rodearon para intercambiar tarjetas, entre ellos grandes nombres de la industria. El señor Sanz, desde lejos, me levantó el pulgar con una expresión de haber encontrado un tesoro. En el coche de vuelta a la oficina recibí un mensaje de un número desconocido. Elena, he salido de la cárcel. He oído que te va muy bien. Me alegro por ti. Podríamos vernos una vez, tengo mucho que decirte. Era Javier. Mis dedos flotaron sobre la pantalla. Finalmente elegí borrar y bloquear. Hay caminos que una vez recorridos no necesitan ser desandados. Hay personas que una vez perdidas no necesitan ser reencontradas. El vídeo de mi discurso se hizo viral trayéndome oportunidades inesperadas. Invitaciones de revistas de negocios, de programas de televisión financieros e incluso una editorial que quería que escribiera un libro sobre liderazgo femenino. Directora García, ahora es usted la estrella de la empresa, bromeó mi joven secretaria. En recepción dicen que últimamente le llegan flores de admiradores. Negué con la cabeza y le pedí a recepción que rechazara todos los regalos de origen desconocido. La fama es un arma de doble filo, y yo lo sabía bien. Un viernes por la tarde, Lidia entró en mi despacho. Elena, el mes que viene es el Día Internacional de la Mujer. El Instituto de la Mujer te invita a participar en un foro de alto nivel como mujer de éxito. El CEO ya lo ha aprobado. Tomé la invitación dorada. Foro de alto nivel, crecimiento y empoderamiento de la mujer en la nueva era. En la lista de ponentes figuraban empresarias académicas y artistas de renombre. Mi nombre estaba entre ellos. ¿No es esto un nivel demasiado alto para mí?, dije algo nerviosa.
No te subestimes, Lidia me dio una palmada en el hombro. ¿Sabes cómo te llaman en internet la reina del contraataque? La Nora de la nueva era. Tu historia ha inspirado a demasiadas mujeres. Esa noche llamé a mis padres para darles la noticia. Mi madre se emocionó hasta las lágrimas, y mi padre dijo con orgullo que avisaría a toda la familia para que vieran la retransmisión en directo. Elena, mi madre bajó la voz de repente. Javier vino a casa hace unos días. Mi sonrisa se congeló. ¿Qué quería? Dijo que venía a pedir perdón, continuó mi padre. Le vi muy delgado y hablaba con más humildad. Dijo que sabía que se había equivocado, que no esperaba que le perdonaras, pero que esperaba una oportunidad para compensarte. Papá, mamá, no le disteis mi número, ¿verdad? Por supuesto que no se apresuró a decir mi madre. ¿Tu padre casi lo echa a escobazos? Respiré aliviada y les pedí que no volvieran a recibirle. Al colgar me quedé mirando las luces de Madrid. La aparición de Javier fue como una pequeña piedra agitando brevemente la calma de mi lago interior, pero pronto todo volvió a la quietud. El Día de la Mujer. El foro se celebró en el Palacio de Congresos. Había preparado un discurso titulado Del hogar a la carrera, el camino de la autorreinserción de la mujer, compartiendo cómo había escapado de una relación tóxica y recuperado mi autoestima. Cuando cedemos a otros el poder de definirnos, perdemos nuestra libertad más preciada. El verdadero empoderamiento comienza con la recuperación de ese poder. Mi voz resonó en la sala. Divorciarse no es aterrador. Lo aterrador es no tener los medios para divorciarse. Estar soltera no es aterrador. Lo aterrador es no ser capaz de vivir sola. Desde el público los aplausos fueron atronadores. Vi a muchas mujeres con los ojos llorosos, entre ellas mi madre, que había viajado a Madrid con mi padre para el evento. Más tarde una mujer de pelo cano, acompañada por su personal, se me acercó. Reconocí a una famosa empresaria. Elena, has hablado muy bien, me tomó la mano con amabilidad. Las historias reales son las que tienen más fuerza. Espero que sigas alzando la voz por las mujeres. Me emocioné tanto que no pude hablar, solo asentí repetidamente. Los flashes de los medios capturaron el momento. Esa noche la foto fue portada de los principales medios económicos. En la recepción posterior recibí innumerables tarjetas y ofertas de colaboración. Cansada de socializar, vi una figura familiar en la entrada Javier. Llevaba un traje que no le quedaba bien y un ramo de flores intentando colarse. La seguridad lo detuvo y empezaron a discutir. Dudé un momento, pero me acerqué. Elena, los ojos de Javier se iluminaron al verme. Solo quería venir a felicitarte en persona. Estás increíble. Había adelgazado mucho con profundas ojeras. Su antiguo aire de galán había desaparecido. El ramo de flores parecía barato y patético. Javier, dije con calma, por favor vete. Sé que no tengo derecho a verte, su voz se quebró. Me equivoqué, de verdad que lo siento. Laura me estafó todo el dinero, mi madre sufrió un derrame cerebral por el disgusto y está en el hospital, perdí mi trabajo. Es mi castigo. Miré su rostro lloroso sin sentir nada. La herida era demasiado profunda incluso para odiar. Lo pasado pasado está, dije. Espero que te vaya bien, pero por favor no vuelvas a molestarme. Elena se arrodilló de repente. Dame una oportunidad, te prometo. Me di la vuelta. Seguridad, por favor, acompañen a este señor a la salida. 2 guardias levantaron a Javier y lo sacaron a rastras. Se revolvía gritando. Elena García despiadada, un día de matrimonio, 100 días de afecto. Toda la sala nos miraba cuchicheando. Me arreglé la ropa, levanté la cabeza y volví a la recepción. Mi madre me recibió preocupada. La abracé suavemente. ¿Estoy bien, mamá? Después de esa noche, Javier nunca más apareció en mi vida. Algunos decían que se había ido al sur a trabajar, otros que había vuelto a su pueblo a cuidar de su madre. Fuera como fuese, ya no tenía nada que ver conmigo. El éxito del foro continuó. Mis seguidores en LinkedIn se dispararon. La empresa aprovechó para nombrarme directora del recién creado Centro de Liderazgo Femenino y me concedió más acciones.
Con la llegada de la primavera compré un apartamento en Madrid. El día de la firma me aseguré de que en la escritura solo apareciera mi nombre. De pie en mi nueva casa vacía hice una videollamada a Sofía para brindar online. Madre mía, directora García, ahora sí que eres una triunfadora, dijo Sofía mordiendo una manzana. Oye, ¿y en el amor hay novedades? El trabajo es mi mejor amante. Reí cambiando de tema. Y lo de ser socia, gracias a ti, lo conseguí, dijo Sofía agitando su copa de vino con orgullo. Ahora los viejos socios tienen que llamarme Doña Sofía. Brindamos a través de la pantalla celebrando nuestros éxitos. Al colgar salí al balcón. Abril en Madrid, el aire olía a flores. A lo lejos, los rascacielos del centro financiero brillaban como una galaxia. Hace un año yo era una Elena atrapada en un matrimonio infeliz. Hoy me había convertido en una mariposa dueña de una vida que antes no me atrevía a soñar. El teléfono sonó. Un correo de mi editora con el borrador revisado. Mi autobiografía, Renacer, estaba casi lista. Saldría a finales de año. La editora sugirió que añadiera un capítulo sobre cómo construir una relación sana. ¿Por qué?, escribió. Muchos lectores se preguntarán si después de todo lo que has pasado todavía crees en el amor. Me senté ante el portátil y escribí una línea en una página en blanco. Creo en el amor, pero creo aún más en mí misma. La verdadera seguridad nunca viene de la promesa de otro, sino de la confianza en una misma. Fuera de la ventana, una luna nueva se alzaba en silencio bañando el mundo con su luz plateada. Sabía que mi nueva vida, mi vida de verdad, no había hecho más que empezar.